Después del último video pensé que había mucho más para contar de Punta Lara. Y sí que lo hay. La fórmula no es mágica. Simplemente es saber abrir el oído en los lugares correctos. Porque hay historias que no aparecen cuando las buscas. Aparecen cuando algo quiere que las cuentes. Y lo que le pasó a Pamela no fue un accidente. Fue una respuesta. Una noche decidió ir al río sola, como si lo estuviera desafiando. Y el río respondió. Pero no como ella esperaba. Porque hay algo ahí que no quiere que lo mires. Pero tampoco que te vayas. Séntate, puse la pava porque esto es Relatos de Punta Lara. Esto es Relatos de Punta Lara. El karma impago de Pamela. Pamela no era pescadora y esa fue la primera mala decisión. No conocía el río, no entendía sus tiempos, ni lo que pasa cuando el agua deja de moverse. Había llegado a Punta Lara hacía poco. Decía que necesitaba despejarse, que la ciudad la estaba consumiendo, que quería silencio y lo encontró, pero no como esperaba. Una noche sin avisarle a nadie decidió ir al río. No llevó mucho, una linterna, una caña prestada, un banquito plegable, nada más. Era tarde, más de la 1 de la madrugada, y no había nadie, ni pescadores, ni luces, ni ruido, y eso significa algo. Solo estaba el agua y el silencio raro, que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo. Se sentó, clavó la caña y esperó. Los primeros minutos fueron normales. El agua apenas se movía. Algún reflejo lejano, el viento suave, el barco que está anclado ahí, esperando su turno en el puerto de La Plata. Pero después, algo cambió. No fue un sonido, ni un movimiento brusco. Fue una sensación como si el lugar dejara de ser neutral. Pamela lo sintió primero en el cuerpo. El aire se volvió más pesado, más denso, como si respirar costara un poco más. Miró alrededor, nada, pero igual no estaba tranquila. Pasaron unos minutos más y entonces la línea se tensó. De golpe seco, violento. Pamela reaccionó por instinto, agarró la caña, tiró. Pero no era un pez, no se movía como algo vivo, no tironeaba, no luchaba. Era peso. Un peso constante que venía desde abajo, desde lo profundo, y no subía. Era como si algo estuviera del otro lado, esperando. Pamela dudó, y en ese momento lo escuchó. Un sonido bajo, muy bajo, como una voz, pero deformada por el agua. No entendía palabras, pero entendía que no estaba sola. Soltó la caña, se levantó rápido y dio 2 pasos hacia atrás. El sonido paró. El agua volvió a estar quieta, demasiado quieta. Pamela respiró hondo, se pasó la mano por la cara, intentó convencerse de que había sido su imaginación. Pero entonces la linterna empezó a fallar. La luz titiló, una vez, 2, y en uno de esos parpadeos lo vio. Algo en el agua, no tenía forma clara, ni era un cuerpo. Algo, mirando desde abajo, no desde la superficie, desde adentro, como si el río tuviera profundidad de sobra para esconder cosas, pero no deberían estar ahí. Pamela retrocedió más, tropezó con el banquito, cayó y ahí la linterna se apagó. Todo quedó en la suma oscuridad, pero el sonido volvió, más cerca, más claro, y esta vez sí entendió algo. No fue una frase completa, no fue un mensaje, fue una palabra, su nombre, Pamela. No gritó, no pudo, el cuerpo no le respondió, porque en ese momento algo agarró la linterna y tiró, pero no hacia abajo, hacia la orilla, la caña, se arrastró sola, rápido, como si algo estuviera saliendo. Pamela reaccionó, se levantó como pudo, corrió. No miró para atrás, no agarró nada, solo corrió, hasta que encontró la luz, hasta que volvió a la calle, y ahí se frenó, respirando, agitada, temblando, con el corazón en la garganta. No volvió esa noche, ni al día siguiente, ni nunca más. Pero esto no termina ahí, porque unos días después, un pescador encontró algo. En la misma zona, no era un pez, ni basura, era una caña, clavada en la orilla, como si alguien lo hubiera dejado de forma intencional. La reconocieron. Era la de Pamela, pero no había algo más. La línea seguía en el agua, tensa, como si todavía estuviera enganchada. El pescador intentó sacarla, tiró con fuerza, y al principio no se movió, pero después se dio, de golpe, como si algo del otro lado hubiera soltado. La línea salió, lenta, pesada, pero no traía nada, solo una cosa, atada al anzuelo, un pedazo de tela oscura, mojada, y con algo escrito. El pescador la acercó a la linterna, la leyó despacio, porque la tinta estaba algo corrida, pero decía
algo que no tiene interpretación. Todavía estoy acá. El pescador soltó todo y se fue. Desde ese día hay algo que varios coinciden. En esa zona del río a veces, cuando el agua está completamente quieta, se ve una línea, no una ola, ni siquiera un reflejo, una línea recta que se tensa, se hunde, como si alguien desde abajo todavía estuviese tirando. 2 pescadores y un mal día. Gustavo y Natalio pescaban juntos desde hacía más de 20 años. No eran improvisados, no eran curiosos, eran de los que conocen el río, de los que saben cuándo tirar y cuándo irse. Tenía casi 50 años cada uno y una rutina que no cambiaba nunca. Misma zona, misma hora, mismo silencio, porque para ellos pescar no era hablar, era escuchar. Esa noche llegaron un poco más tarde de lo habitual, cerca de las 2 de la mañana. El río estaba raro, no picaba, no corría viento y el agua estaba demasiado quieta. Gustavo fue el primero en notarlo. «Está planchado», dijo en voz baja. Natalio no respondió, solo miraba, fijo, hacia el mismo punto, unos metros más adelante, donde el agua parecía más oscura. No negra, más profunda, como si no reflejara nada. Se acomodaron, preparando las cañas, y tiraron. Pasaron varios minutos sin movimiento, hasta que Gustavo sintió algo. Un roce, leve, como si algo hubiera pasado por la línea. «¿Sentiste eso?», preguntó. Natalio tardó en contestar, pero sí. Y eso fue lo raro, porque no había forma de que ambos sintieran lo mismo y al mismo tiempo. Se miraron, no dijeron nada más, pero ya no estaban tranquilos. El aire empezó a cambiar de a poco, sin viento, pero con peso, como si el lugar se cerrara sobre ellos. Y entonces pasó. La primera señal clara, el agua se movió, pero no como siempre, no fue una ola, no fue una corriente, fue una línea recta, marcándose desde adentro, hacia la orilla exactamente, hacia donde estaban ellos. Gustavo lo vio primero. «¿Estás viendo eso?». Natalio no respondió, no pudo, porque ya lo estaba viendo, los dos, al mismo tiempo. La línea avanzaba lento, sin ruido, sin romper la superficie, como si algo se desplazara por abajo, siguiendo un camino exacto, y no se desviaba. Venía directo hacia ellos. Natalio apoyó la caña en el suelo. «No me gusta esto», murmuró. Gustavo no se movió. Estaba completamente paralizado, no por miedo, por comprensión, porque en ese momento entendió algo. Eso no era un animal. La línea se detuvo a unos metros, justo donde terminaba la orilla, y ahí todo quedó en silencio. Un silencio total, pesado, como si el río estuviera esperando. Ninguno habló, ninguno se movió hasta que Natalio hizo algo sin pensarlo, sin decir nada. Tomó una piedra y la tiró al agua. La piedra cayó y en el instante en que tocó la superficie, la línea desapareció. Pero el agua no volvió a la normalidad porque en lugar de moverse, se abrió. No en forma de ola ni de remolino, se abrió, como si algo desde abajo empujara hacia arriba. Y por un segundo lo vieron. Ni siquiera lo vieron claro, pero suficiente. Una forma demasiado grande para ser un pez, demasiado quieta para estar viva. Y sin embargo, los estaba mirando. No con ojos, pero con intención. Gustavo dio un paso atrás, Natalio no. Natalio seguía ahí, mirando, como si algo lo hubiera fijado. «Nos vio», dijo. Y esa frase no fue duda, fue certeza. Gustavo reaccionó, lo agarró del brazo. «Nos vamos». Pero Natalio no respondía. Seguía mirando el agua como si estuviera escuchando algo, que Gustavo no. Hasta que habló, muy bajo. «Dice que no tiremos más». Gustavo sintió un frío seco en la espalda. «¿Quién?». Natalio giró la cabeza, lento, y lo miró. Pero no era la misma mirada, era más vacía, el de abajo. Gustavo no esperó más, lo sacó de ahí casi a la fuerza. Juntaron las cosas como pudieron, se fueron. Sin mirar para atrás, esa fue la última vez que pescaron juntos, porque Natalio no volvió a ser el mismo. No habló de lo que pasó, no quiso explicarlo, pero dejó de ir al río, para siempre. Y Gustavo, cada vez que alguien le pregunta, cuenta lo mismo, siempre lo mismo, que esa noche los dos vieron algo, pero solo uno lo escuchó. Y desde entonces, cuando el agua está demasiado quieta, Gustavo no pesca, porque hay algo que ya les avisó. Y en Punta Lara, los que entienden el río saben que hay advertencias que no se repiten. El brujo que pagó por su maldad.
En Villaliza, durante años, hubo un nombre que nadie decía tranquilo: Juan. Pero casi nadie le decía así. Para todos era el viejo Juan. No porque fuera especialmente anciano, sino que parecía haber nacido viejo, con esa cara seca, con esos ojos hundidos, con esa manera de mirar, como si ya supiera algo tuyo, antes de que hablaras. Era, según decían, el brujo más conocido de la zona, y no se había hecho conocido por hacer bien el trabajo. No era de esos curanderos que te hablaban suave, no era de esos que prendían una vela, te daban una ramita y te mandaban a tu casa. Juan trabajaba con otra cosa, con cosas que no se nombran, con pedidos que la gente hace cuando ya no quiere justicia, sino daño, cuando ya no quiere sanar, sino devolver, romper, cobrar. Y Juan cobraba. No solo plata, cobraba favores, secretos, pedazos. Hay gente que decía que lo había visto ayudar a separar familias. Otros juraban que había enfermado personas sin ni siquiera tocarlas. Y más de uno aseguraba que ciertas muertes habían empezado en su casa, mucho antes de llegar al hospital, pero aún así lo seguían buscando porque el mal, cuando promete resultados, siempre encuentra clientes. Y Juan daba resultados. Con los años se volvió una figura rara, temida, respetada, evocada en voz baja, pero también cada vez más solo, porque una cosa es ir a verlo de noche, desesperado, con un pedido miserable entre las manos, y otra muy distinta es querer tener cerca a alguien que hace eso todos los días. Juan vivía cargado no de trabajo, de otra cosa, de presencias, de pedidos, de nombres, de odio ajeno. Dicen que hablaba solo, que dormía mal, que a veces se despertaba con sangre en la nariz o con moretones que no recordaba, y que había noches en las que no soportaba estar dentro de su propia casa. Por eso iba al río, no por hobby, no por paz, iba porque ahí, según el ruido de los otros, se callaba un poco. Esa noche salió sin avisarle a nadie. Como siempre, llevó su silla vieja, una caña, un termo y una bolsita de tela oscura, de esas que usaba para guardar cosas de trabajo. No fue temprano. Llegó pasada la 1, el río estaba negro, sin reflejos, sin luna marcada, sin ese brillo común del agua. Era como si el río no devolviera la luz. Juan se sentó, clavó la caña y por un rato respiró. Tal vez fue el único momento de calma verdadera que tuvo en mucho tiempo, porque esa noche no había vientos, no había insectos, no había motores a lo lejos, nada. Y eso para alguien como él no era tranquilidad, era aviso. Al principio sintió un pinchazo en la nuca, seco, como una aguja caliente entrando despacio. Se llevó la mano atrás del cuello, no había nada. Después vino el segundo, en el pecho, más fuerte. No un dolor de corazón, algo distinto, más profundo, como si desde adentro algo quisiera abrirse paso. Juan soltó el aire, se enderezó en la silla, miró alrededor. No vine a trabajar, murmuró. Lo dijo al aire como hacen los que saben, que a veces el aire escucha. No hubo respuestas, pero el agua cambió. No se movió, eso habría sido normal. Lo que hizo fue quedarse demasiado quieta, así el agua, tan quieta que parecía endurecida. Juan miró el agua sin pestañear, y entonces el dolor volvió. Esa vez, en las manos, un ardor insoportable, como si las palmas se le estuvieran quemando por dentro. Soltó la caña con un gemido, miró sus dedos, no había fuego, no había heridas visibles, pero sentía que algo le recorría los huesos, y ahí escuchó la voz. No salió de atrás, ni siquiera del agua, no salió del aire, salió de todos lados al mismo tiempo. Una voz serena pero inmensa, sin gritos, sin enojo humano. Mucho peor, una voz que no necesitaba elevarse para que todo en él entendiera que no estaba frente a algo que pudiera negociar. ¿Ahora buscas descanso? Juan se quedó inmóvil, ni siquiera giró, porque ya sabía, no quién, eso no, pero sí qué clase de presencia era. Y por primera vez en muchos años sintió miedo verdadero. No miedo a morir, miedo a quedar expuesto. No te llamé, dijo con esfuerzo. La voz respondió enseguida: no hace falta que me nombres aquello, que ya viene por vos. El dolor subió por sus brazos, hasta los hombros, hasta la mandíbula. Juan apretó los dientes, quiso decir algo más, no pudo,
porque en ese instante el río empezó a reflejar, pero no el cielo. Reflejó rostros, caras deformadas por el agua pero reconocibles, hombres, mujeres, una chica muy joven, un viejo, alguien llorando, alguien con la boca abierta, como si perdiera el aire, alguien mirando fijo con un odio tan puro que parecía cortar. Juan quiso apartar la vista, no pudo, porque cada rostro que aparecía le traía algo peor que una imagen, le traía una sensación. En un segundo sintió el pecho cerrado de una mujer que durante semanas no pudo dormir desde que el trabajo para ella. Después sintió el vacío de un hombre que perdió a su hijo y juró que desde cierto día la casa se había llenado de algo podrido. Después sintió terror, un terror finito, íntimo, de algo que no sabía por qué empezó a ver sombras en la pieza, hasta terminar internado. Y entonces entendió, no estaba viendo víctimas, las estaba sintiendo. En sus ojos entró el llanto de ellas, no como metáfora, literalmente. Sus ojos comenzaron a arder, a llenarse de lágrimas violentas, espesas, dolorosas, y no eran suyas. Lloraba con el dolor de otros, con el miedo de otros, con la desesperación que había ayudado a crear. Se llevó las manos a la cara y sintió humedad caliente corriéndole por las mejillas. Cuando miró sus dedos, vio sangre mezclada con lágrimas. ¡Basta!, alcanzó a decir. La voz no subió el tono ni un poco. ¡Basta! ¿Eso dijiste cuando te pidieron que rompieras? ¿Eso dijiste cuando aceptaste entrar donde no debías? ¿Eso dijiste cuando cobraste sabiendo lo que dejabas detrás? Juan temblaba, no por frío, por agotamiento. Su cuerpo ya no le respondía bien. Le dolía las costillas, la espalda, los dientes, los párpados. Hasta respirar se había vuelto un castigo. El agua seguía mostrándole rostros, pero ahora no eran solo rostros, eran escenas. Una mujer sentada sola en una cocina oscura. Un chico despierto a las 3 de la mañana mirando una puerta entreabierta. Un hombre escupiendo agua después de soñar semanas enteras con hundirse. Una anciana rezando con la voz quebrada mientras algo golpeaba los muebles. Juan empezó a negar con la cabeza. ¿Yo hice todo eso? El silencio que siguió fue peor que un grito, porque la voz respondió con una calma absoluta. Sí, vos abriste. Y esa frase lo destruyó más que el dolor, porque en el fondo sabía que era verdad. Tal vez no había ejecutado cada consecuencia, tal vez no había visto cada derrumbe, pero había abierto puertas, había movido cosas, había tocado lugares donde después otros quedaron viviendo. El río empezó a levantarse, no en olas, en columnas bajas, formas que subían apenas, como si manos hechas de agua intentaran emerger sin terminar de hacerlo. Juan quiso ponerse de pie. Cayó de rodillas, sintió un calambre brutal en el abdomen, después otro en la espalda y otro directo en los ojos. Gritó, esta vez sí, un grito seco, corto, viejo, y cuando levantó la cabeza, la vio. No completa, no nítida, ni con forma cerrada. La figura estaba de pie sobre la superficie, o dentro de ella. Era imposible saberlo, parecía mujer, pero no era humana. Demasiado alta, demasiado quieta, como si hecha de noche mojada. No tenía un rostro claro, y aún así, Juan sintió que lo miraba mejor de lo que cualquier persona lo había mirado jamás. Hasta el fondo, hasta antes de su nombre, hasta el punto exacto donde uno dejaba de poder mentirse. No hubo rayos, no hubo humo, no hubo teatralidad. Solo una presencia y la certeza de que él estaba siendo pesado, no juzgado con palabras, pesado, medido, como si algo antiguo estuviera decidiendo cuánto de todo lo que había hecho le correspondía ahora atravesar en carne propia. ¿Todavía pedís alivio?, dijo la voz. Juan no respondió, no tenía fuerza, solo lloraba sangre y lágrimas, temblando, roto. Escúchame bien, continuó la presencia. No te traje hasta acá para matarte. Eso, en otro contexto, habría sido un consuelo. Pero no ahí, no con esa voz, porque lo que vino después fue peor. Te traje para que sientas. El dolor cambió. Ya no era solo físico ahora. Era memoria ajena entrando a la fuerza. No veía. Recordaba cosas que nunca había vivido. El abandono, la fiebre, la paranoia, la pérdida del sueño, la sospecha de estar enloqueciendo, la culpa sin origen, la angustia pegada al pecho como un animal. Lo atravesó todo, junto, sin pausa. Juan cayó de costado sobre la tierra húmeda, con la cara cerca del agua,
y en esa superficie negra vio su reflejo. Pero no era él, era una versión vaciada, con la piel más gris, los ojos hundidos, la boca apenas abierta, como si el río le mostrara, no quién era, sino en qué se había convertido. Después, todo se apagó. Juan, cuando lo encontraron al día siguiente, seguía vivo, tirado en la orilla, con la caña a unos metros, la silla caída y los ojos abiertos, pero no veía bien, nunca volvió a ver bien. Decía que la luz le lastimaba, que de día no podía salir y que de noche, cuando cerraba los ojos, seguía viendo agua. Dejó de trabajar, cerró la casa, no recibió a nadie más, y los pocos que lo visitaron en los meses siguientes contaron siempre algo parecido, que Juan ya no hablaba como antes, que a veces contestaba cosas que nadie le preguntaba, y que en ciertos momentos miraba hacia un rincón vacío de la habitación, como si alguien estuviera ahí, esperando. Una madrugada desapareció sin despedirse, sin llevarse casi nada. Solo faltaban 3 cosas: una bolsita de tela, la caña y una libreta vieja donde, según dicen, anotaba nombres. Nunca lo encontraron, pero hay algo que todavía se repite. A veces, en ciertas noches sin viento, cuando el río está negro y demasiado quieto, algunos pescadores juran ver a un hombre sentado en la orilla, solo, inmóvil, con una caña clavada frente al agua. No se lo ve bien, pero parece estar llorando. Y lo peor es que quienes lo ven de cerca dicen lo mismo, que no está mirando el río, está mirando su reflejo, como si del otro lado todavía hubiera alguien haciéndolo sentir. Buenas noches.